12 hombres. Hombres comunes, con manos gastadas por el trabajo y corazones encendidos por un llamado eterno. Caminaban junto a aquel que calmaba tormentas, sanaba enfermos y resucitaba muertos. Dejaron todo por seguirlo, pero el camino no los llevó a palacios, sino a prisiones. No a coronas de oro, sino a coronas de espinas. Sus nombres están escritos en la historia, pero el precio que pagaron está escrito con sangre. Hoy conocerás cómo cada uno de ellos enfrentó su última batalla. Cómo, en la hora más oscura, no retrocedieron, y con su último aliento, gritaron al mundo que Jesús vive. Quédate hasta el final, porque estas no son solo historias de muerte. Son historias de fe, que pueden cambiar tu vida para siempre. Tras la ascensión de Jesús, los apóstoles sintieron el peso de la misión, llevar el Evangelio a todas las naciones. Pero esa misión los colocó frente al imperio más poderoso de la tierra, Roma, y frente a una fe judía que no aceptaba a Jesús como el Mesías. Desde ese momento, cada palabra que predicaban era un riesgo, cada milagro, una provocación, cada nuevo creyente, una amenaza para quienes querían mantener el mundo como estaba. Santiago, hijo de Zebedeo, hermano de Juan, aquel que había caminado junto al Maestro y escuchado su voz en la intimidad del monte de la Transfiguración, se convirtió en el primero en derramar su sangre por la fe. Herodes Agripa, ansioso de ganar el favor de los judíos, lo mandó decapitar con la espada. El golpe seco del acero no solo cegó su vida, sino que abrió un camino de dolor y persecución que se extendería como una sombra sobre todos los apóstoles. El silencio de Jerusalén fue quebrado por un acto brutal. El primer mártir entre ellos, el primer apóstol que dejó de caminar en la tierra para entrar en la gloria. Su muerte fue un mensaje. La cruz que habían abrazado no sería solo un símbolo, sería su destino. Pedro, el pescador de Galilea, el hombre que había sentido el miedo de las olas, el mismo que había negado a Jesús 3 veces en una noche oscura, pero que luego se convirtió en la roca viva sobre la que Cristo levantó su iglesia. En Roma, bajo la mirada de un imperio que lo despreciaba, Pedro predicó con fuego, sabiendo que su voz era peligrosa, que su mensaje era dinamita contra los dioses falsos. Hasta que finalmente, las cadenas lo alcanzaron. Cuando llegó la sentencia, no pidió clemencia. Solo hizo una petición insólita: ser crucificado cabeza abajo, pues no se sentía digno de morir de la misma manera que su Señor. Y así, en la arena del Coliseo, la cruz se alzó. La multitud observaba. Pedro, colgado de cabeza, con la sangre bajando a su rostro, transformó su tormento en oración. Su último aliento no fue un grito de dolor, sino un ruego al cielo por sus verdugos. Andrés, hermano de Pedro, también conoció el filo de la cruz, pero la suya era distinta, una cruz en forma de X. Allí fue atado con cuerdas, no clavado, para prolongar su agonía y servir de espectáculo. Los verdugos pensaban quebrar su espíritu lentamente, pero Andrés les dio un espectáculo distinto. Durante 2 días, mientras su cuerpo se desgarraba por la tensión, predicó sin descanso a todos los que venían a verlo morir. Su voz no se apagaba, su fe no se quebraba. Y cuando la muerte finalmente se acercó, Andrés la recibió con una sonrisa. Sus labios proclamaron que se alegraba de compartir la cruz de Cristo. Aquella figura, retorcida sobre la madera en forma de X, no quedó como una imagen de derrota, sino como un testimonio de esperanza que brillaría a lo largo de los siglos. Tomás, aquel que una vez dudó, que pidió tocar las llagas de su maestro para creer. Su fe, marcada por la desconfianza, se transformó en fuego ardiente cuando la certeza del resucitado encendió su alma. Ese mismo Tomás llevó el Evangelio hasta los confines de la India, a tierras extrañas, donde el idioma, las costumbres y los dioses eran ajenos, pero donde el nombre de Cristo floreció como semilla en la roca. Fue allí, mientras oraba, cuando la traición lo alcanzó. Guerreros lo rodearon y sus lanzas lo atravesaron sin compasión. La muerte fue brutal, pero su voz, quebrada y sangrante,
aún susurraba plegarias al cielo. En la tierra lejana donde cayó, su sangre se convirtió en raíz, y hasta hoy, las comunidades cristianas de la India recuerdan al apóstol que dudó y creyó hasta el final. Mateo, el publicano, el recaudador de impuestos odiado por su propio pueblo, fue transformado por una mirada, la de Cristo, que lo llamó a seguirlo. De contador de monedas pasó a contador de almas, escribiendo el Evangelio que aún guía a millones en todo el mundo. Pero su destino en la tierra fue teñido de sangre. En Etiopía, mientras predicaba con fervor, fue rodeado por hombres que no soportaban la luz de su mensaje. La traición vino con cuchillos ocultos en la oscuridad. Fue apuñalado una y otra vez, y mientras la vida se le escapaba, pronunció una sola palabra: perdón. Ese eco, nacido en labios agonizantes, fue más poderoso que las dagas que lo silenciaron. Su evangelio sobrevivió, su mensaje jamás pudo ser asesinado. Santiago, hijo de Alfeo, conocido como el Justo, fue líder de la iglesia en Jerusalén, un hombre cuya rectitud era respetada incluso por sus enemigos. Su vida entera fue un testimonio de santidad, y su voz era escuchada por multitudes en el templo. Pero la envidia y el odio nunca duermen. Lo acusaron de blasfemia, y como si su pureza fuera un crimen, lo llevaron al pináculo del templo. Allí, frente a la multitud, lo empujaron al vacío. El impacto contra el suelo no lo mató. Malherido, con huesos quebrados y sangre cubriéndole el rostro, Santiago aún se incorporó lo suficiente para orar por quienes lo habían traicionado. Fue entonces cuando un verdugo, incapaz de soportar aquella misericordia, tomó un garrote y lo golpeó en la cabeza hasta apagar su vida. Su muerte no fue solo el final de un justo, fue la prueba de que la fe verdadera ni siquiera el odio más violento puede quebrar. Filipo, aquel que caminó junto al Maestro y vio con sus propios ojos los milagros de Galilea, se convirtió en un peregrino incansable. Llevó la palabra a Frigia y a las tierras de Asia Menor, donde cada sermón era una llama que encendía corazones, y cada milagro, una chispa que despertaba la ira de los poderosos. En Hierápolis, su voz fue declarada peligrosa, su fe, una amenaza. Fue arrestado y sentenciado a morir. Pero ni las cadenas lograron quebrar su espíritu. Lo crucificaron de cabeza, con el cielo oscurecido sobre su figura. Y aún así, su último aliento no fue un grito de dolor, sino una oración. Pidió a Dios que perdonara a sus verdugos, que no vieran en él un enemigo, sino un hermano. En aquel madero invertido, el misionero incansable entregó su vida, y con ella, un testimonio de amor que venció incluso al odio más cruel. Bartolomé, también llamado Natanael, aquel a quien Jesús dijo: «He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño». Su corazón limpio lo llevó lejos. Predicó en Armenia, India y Arabia, sembrando el evangelio en tierras donde los ídolos reinaban. Pero la verdad incomoda a quienes viven de la mentira. Fue capturado y llevado ante sus verdugos. Allí le ofrecieron una salida: negar a Cristo y salvar su vida. Bartolomé, firme como una roca, se negó. Entonces lo desollaron vivo, arrancando su piel con una crueldad inimaginable. Y aún así, no pronunció palabras de renuncia. Finalmente, lo decapitaron, cerrando un martirio que parecía inhumano. Su sangre clamó como un himno eterno: la fe puede arrebatarte la carne, pero jamás el alma. Su ejemplo vive en cada creyente que, en medio de la persecución, decide no callar el nombre de Cristo. Simón, llamado el Celote, había sido un revolucionario, un hombre de espada, un luchador contra Roma. Pero al conocer a Cristo, cambió la violencia por la fe, el acero por la palabra, la rebeldía política por una causa eterna. Viajó hasta Persia, donde su prédica encendía corazones y su testimonio desafiaba a imperios enteros. Pero su final fue tan cruel como glorioso. Los registros difieren: algunos dicen que fue crucificado, otros que fue aserrado por la mitad. Lo cierto es que su martirio fue de una brutalidad indescriptible.
Y sin embargo, Simón no se rindió. Murió como un guerrero, pero ya no en defensa de un reino terrenal, sino del reino de Dios. El hombre que una vez blandió armas, murió con la espada de la fe en alto. Su sangre cayó en tierra extranjera, pero su valentía se convirtió en semilla de eternidad. Entre los 12 hubo uno que quedó marcado no por su fidelidad, sino por su traición. Judas Iscariote, aquel que compartió el pan con el Maestro, aquel que escuchó sus parábolas, aquel que vio los milagros con sus propios ojos, fue el mismo que lo entregó por 30 piezas de plata. Su nombre se volvió sinónimo de engaño, pero su final no fue menos trágico. Consumido por la culpa, por el eco de su propio beso en Getsemaní, Judas buscó escapar del peso insoportable de su decisión. Y se ahorcó. Murió solo, en silencio, sin gloria ni redención en su último instante. Su historia es la herida más oscura en el relato de los apóstoles, un recordatorio eterno de lo que ocurre cuando el corazón se aparta de la verdad y deja entrar a la sombra. Mientras los demás entregaron su vida por Cristo, Judas la entregó a la desesperación. Y ese contraste, terrible y solemne, hace aún más brillante la fidelidad de quienes permanecieron firmes. Cuando la herida de la traición aún sangraba en el corazón de los 11, hubo que elegir a aquel que llenara el vacío dejado por Judas. La elección recayó en Matías, hombre justo y fiel, que aunque no caminó junto a Jesús como los demás, fue testigo de su resurrección. Matías llevó el Evangelio a Jerusalén y a las tierras de Etiopía, donde proclamó con ardor el nombre de Cristo. Pero los enemigos de la fe lo atraparon, y su sentencia fue cruel. Lo apedrearon hasta dejarlo al borde de la muerte, y luego lo decapitaron. Su historia es la prueba de que no se necesita haber sido llamado en el principio para arder con la misma llama. En Matías brilló la misma fe que en Pedro, en Juan, en Santiago, una fe que ningún filo pudo apagar. Entre todos los apóstoles, hubo uno que no conoció la espada ni la cruz, aunque no se libró del martirio. Juan, el discípulo amado, fue arrojado a una caldera de aceite hirviendo en Roma. Pero, contra todo pronóstico, sobrevivió. Imposible para sus verdugos quebrar lo que Dios había decidido sostener, fue entonces desterrado a la isla de Patmos. Allí, en la soledad del exilio, el cielo se abrió y le fue revelado el Apocalipsis, la visión de lo que vendría al final de los tiempos. Juan fue el último en morir, anciano, llevando consigo la memoria viva del Maestro. En sus escritos permanece la voz del amor, la certeza de que la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido vencerla. Ellos caminaron por senderos de dolor, pero lo hicieron con los ojos puestos en la eternidad. Fueron golpeados, rechazados, encarcelados, pero nunca se rindieron. Hoy, sus voces aún resuenan, recordándonos que la fe verdadera vale más que cualquier tesoro. Ahora quiero escucharte a ti. ¿Cuál de estas historias tocó más tu corazón? Escríbelo en los comentarios, y juntos honremos su memoria. Si este mensaje ha encendido algo en tu interior, suscríbete y activa la campana, porque aquí seguiremos explorando las verdades que transforman vidas, y que el mundo necesita escuchar. Recuerda, la historia no termina aquí, apenas comienza.